En este video hablaremos de los circuitos electrónicos, que se dividen en dos tipos, los circuitos digitales y los circuitos análogos. Un circuito electrónico es el conjunto de componentes electrónicos conectados mediante materiales conductores. La principal función de estos circuitos es la de manipular señales eléctricas. Es aquí donde ambos difieren, porque el circuito análogo trabaja con una señal análoga que utiliza valores continuos y el circuito digital trabaja con una señal digital que utiliza valores discretos, que son ceros y unos. Partiremos hablando de los circuitos análogos. Como se dijo anteriormente, los circuitos análogos utilizan señales análogas, y una señal análoga se podría definir como la variación de una cantidad física en el tiempo. En electrónica, por lo general es el voltaje y esto se utiliza para representar información. Por ejemplo, un micrófono funciona de la siguiente manera. El sonido, que es una onda de depresión, viaja a través de un medio, en este caso sería el aire, y choca con el diafragma del micrófono, haciendo que éste se mueva. En un proceso de acoplamiento inductivo, el movimiento se transforma en corriente eléctrica. Las características de esta nueva señal, que podrían ser la magnitud o la frecuencia, corresponden directamente a las de la onda de presión. Para decirlo de una forma más simple, el micrófono transcribe, entre comillas, la información sonora y la transforma en información electrónica. Esto se hace para poder manipular la información y alterarla como convengamos. Quizá el mayor problema que tengan los circuitos análogos es que son susceptibles al ruido, que son las pequeñas e indeseables variaciones en el voltaje. Y si varía el voltaje, varía la información, y esto podría resultar en que los dispositivos funcionen de manera defectuosa. Ahora, hablando de lo digital, partiremos por ¿qué es un circuito digital? Un circuito digital es un sistema de procesamiento que utiliza señales binarias. Esto quiere decir códigos entre 1 y 0, ¿cierto? Estos pueden ser llamados como high and low, verdadero o falso, abierto o cerrado, o como on u off. Estos circuitos ocupan componentes como compuertas lógicas, decodificadores, codificadores, flip-flops, memorias, microcontroladores, microprocesadores y todos ellos funcionan de forma digital en sus entradas y salidas, en señales de 1 o 0. Algunos ejemplos donde son utilizados son videojuegos, hornos de microondas, sistema de control y un montón más de circuitos. Una de sus principales ventajas es la facilidad que tienen para replicarse o modificarse. Al ser valores discretos, su manipulación es más fácil. Y una de sus desventajas es que estas no cuentan con valor intermedio. Se pierde demasiada información al ser valores discretos. ¿Esto qué quiere decir? En una señal analógica se captan todas las señales, ¿cierto? Por más mínima que sea. En cambio, en digital no se puede lograr, ya que como se ha dicho, son valores discretos, no tienen valores intermedios. Y el por qué no tienen valores intermedios se debe a que, si por ejemplo le damos voltaje a un circuito digital y el umbral está debajo de lo aceptado, el circuito simplemente va a ser un cero, no se va a activar, ¿cierto? Va a quedar desactivado. Pero si nosotros le damos por encima de ese voltaje, por encima de ese umbral, se va a activar el circuito, lo cual va a ser un uno. Y de ahí el por qué no tiene valor intermedio, porque depende de un umbral mínimo, y para abajo hay solamente cero y para arriba hay solamente uno. Por eso se debe a que no puede tener un punto intermedio. Un ejemplo que pueden hacer todos desde vuestra casa es subiendo o bajando el volumen de su televisor. Al menos en el mío, por ejemplo, yo le puedo subir volumen, ¿cierto? Puedo bajar el volumen si quiero, pero siempre son en valores discretos. Por ejemplo, si quiero dejarlo en 45, puedo. Puedo dejarlo en 44 también, pero no puedo dejarlo en 44.5, 44.7. Solamente me deja entre 44 o 45. No hay valor intermedio. Yo no puedo poner un 44.1, por ejemplo. Eso es un buen ejemplo de digital. Otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, el switch. ¿Dónde tenemos switch? ¿Dónde encontramos nosotros switch día a día? Por ejemplo, acá atrás mío, aquí tengo un switch, ¿cierto? ¿Cuál es la función de un switch? Encender o apagar algo, ¿cierto? Eh, Abrir o cerrar un circuito. Acá yo tengo una linterna de mano, por así decirlo. Y lo que tenemos acá es un interruptor también, un switch, como se dice. Entonces, por ejemplo, yo quiero prender la ampolleta. Esta tiene otra modalidad, tiene modalidad bajo brillo.
o puedo apagarla, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo la prendo y digo, ya, este tono no me gusta, este tono tampoco me gusta, me gustaría un tono entre medio de los dos. No puedo, porque es digital, funciona con valores discretos. Funciona, o es una o es otra, o es encendido o es apagado, ¿cierto? O es encendido o es apagado. No hay valor intermedio. Para comparar ambos tipos de circuitos hay que mirar en retrospectiva y desde los años 60 la electrónica digital ha ido ganando terreno. ¿A qué se debe esto? Primero a su capacidad para operar en presencia de ruido. Dado que una señal analógica es una representación directa de la cantidad física que está transmitiendo, cualquier ruido que se acople a la señal eléctrica se interpreta como ruido en la cantidad física original. Entonces, digamos, si tenemos un ruido en una señal de audio y amplificamos este ruido, el ruido también se verá amplificado. En el caso de la señalización digital, se puede trabajar una cantidad significativa de ruido, debido a que si nosotros ponemos, digamos que el umbral de la señal está aquí, y tenemos una señal por acá con ruido, y otra por acá con ruido, y otra por acá con ruido, da lo mismo al final porque ya está por debajo, por encima del umbral, entonces o es un 0 o es un 1. Otra razón por la cual los sistemas digitales son preferidos es por la simplicidad de sus circuitos. Para producir un 1 o un 0 solo necesitas un interruptor, mientras que las señales analógicas necesitan un montón de componentes para describir su continuo comportamiento. Una última razón por la que se están adoptando ampliamente los sistemas digitales es su reducido consumo de energía. Con la llegada de los transistores complementarios de óxido metálico, se pueden crear sistemas muy eficientes a un costo razonable. Para concluir, un circuito digital es un sistema de procesamiento de señales eléctricas a través de información discreta. Captan señales virtuales, generalmente unos y ceros, y dan de salida una respuesta digital. Por otro lado, los circuitos análogos reciben información de tipo continua, reciben respuestas reales, como temperatura, sonido, etc., y a través de un proceso donde transforman lo recibido en voltios, dan de salida la misma información de entrada. Los circuitos análogos son principalmente usados en sistemas de sonido, como micrófonos y transmisoras de radio, mientras que los circuitos digitales son usados en sistemas que tienen una tecnología un poco más perfeccionada, como dispositivos inalámbricos, videojuegos, generadores, etc. Hay que destacar que hoy en día casi todo funciona a través de sistemas mixtos, que transforman las señales de digital a analógica y viceversa. Los sistemas análogos siempre serán usados para la transición entre lo físico y lo eléctrico. Son necesarios debido a la naturaleza de las cosas, pero por cuestiones de simpleza de ensamblaje, costo de sistemas y el ruido que no se puede quitar de una señal analógica, donde lo digital tiene la ventaja, la electrónica digital ha ido siendo en el último tiempo y será durante mucho más la más utilizada por las personas.